grana. Esas cuestiones, digamos, marcaron mucho a las personas. La parte de la cauchería es algo que no se olvida. Por eso dice el poema que los árboles recuerdan a través de una marca distintiva, de una marca que queda grabada en el árbol de caucho, que era la forma en la que se sacaba el caucho. Entonces, hice como esa simbología, ya que siempre cuando le preguntaba a uno de mis tíos, él me hacía así. Me decía, el caucho se sacaba de tal manera, pero no era no era un árbol, no era un árbol, eran muchísimos árboles para llegar a completar la cuota de caucho que se debía llevar. Si no se llevaba la cuota, pues eran, digamos, castigados o en dado caso los mataban. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta aparte. No, nadie tiene una pregunta. Okay. Entonces voy a continuar leyendo. Quizá voy a leer otros poemas de los que ya están en el video, como para no pues caer en la rutina. Entonces voy a leer este que se llama Secuelas de Caucho, para ir continuando con el hilo del tema. Secuelas de Caucho. Este poema lo saqué de una anécdota de mi abuela. Ella me contó más o menos los que les voy a narrar. Tal vez no recuerdes lo que pasó en la casa de los gritos, por allá en la Chorrera, la famosa casa de los peruanos, de aquellos hermanos conocidos como Arana. Salen las heridas, mutilaciones en las manos. Ya les dije, malditos perros, cuánto caucho deben traer. Mi abuela decía que eso pasó, que con la muerte de muchos, cubiertos y platos de oro, aquella familia compró. Hoy, ya en Leticia, cuenta tristemente lo que aquello les robó, sus tierras, su vida y sobre la lengua que se les negó cuando aquella catástrofe comenzó. Lo que aquí escribo son historias vivientes de aquellos desplazados por la avaricia de unos cuantos que la vida por plata y oro cambiaron. Fíjate bien cómo cuenta María, siente cómo narra Marta, deleítate en la sabiduría de Víctor y entiende los sentimientos de Hermene. Porque más que poesía, es la historia de una familia que el desplazamiento olvidó, cómo ellos resistían mientras sus recuerdos encriptados se mantenían. Así comienzo yo. Entonces, esta es una de los poemas que yo digo que es más significativos para mí porque cuando los narradores se presentaban, digamos mi abuela o uno de mis tíos, siempre había algo de nostalgia en su mirada o en la manera de expresarse. Cuando le preguntaba, más que todo a mi tío Armene, él era muy nostálgico. Él dice que él, él se arrepiente, digamos, de haberle hecho caso a la mamá por no aprender el idioma, ya que él se siente como, por así decirlo, discriminado entre la misma población. Entonces, él dice que si él pudiera, él quisiera aprender, pero entonces a ellos los apartaban, ellos no participaban de eso. Entonces, era algo, digamos, que los llena mucho de nostalgia. Entonces, voy a leer una de las narraciones de... bueno, ya les leí una de mi abuela. Voy a ver si puedo leerle una de mi tía Marta. Aunque ella sí me decía que no se acordaba de nada. Fragmentos de algunos cuentos que traté de más o menos rescatar. Entonces, esto
traté de llamarlo, bueno, lo titulé Farekatof o yuca, yuca dulce y yuca brava. Esto más que un cuento es como enseñanzas de lo mismo que, esperen que agrego aquí a la persona. Son más que todo enseñanzas que le quedaron a mi tía Marta, de lo que le decía mi abuela, y ahí, como les decía, hay pequeños fragmentos de lo que se acordaba. Antes, cuando todo empezó, no había frutas, no había almidón, incluso no había gente en la tierra ni dialectos. Pero luego los hombres fueron saliendo de allá del centro, donde todo empezó. De lejos se podía ver un árbol, el inmenso árbol de la abundancia. Tenía en ella todas las frutas, incluso llevaba la yuca. Después que ese árbol cayó y las primeras personas habían lavado su cuerpo, tomaron de esa yuca y comenzaron a sembrar. Aprendieron a hacer casabe y caguana, baile, cantos para la cosecha. Incluso se dice que cada animal tiene su fruta y también su propia yuca. Cada persona empezó a hablar un idioma diferente, llevándose y esparciendo las frutas. Jusiñamuy les dio el tabaco para el ambil y coca para el mambe. En la cosecha de la yuca les manda el rayo para saber si habrá buen almidón si el rayo es blanco y buen ambil si el rayo es rojo. Yuca dulce para el masato y la caguana, yuca brava para la fariña y el casabe, yuca para la vida y la medicina, yuca para que siembren las mujeres, ya que los hombres no deben. Entonces, no sé si alguien tiene alguna... la pregunta de Melissa, quisiera saber desde hace cuánto y cómo empezaste a contar esas historias. Bueno, les digo que este proceso se hizo desde la universidad. La verdad, yo era como ajeno porque no era sí, ajeno, no me veía. Pero yo también, o sea, yo pensaba que mi abuela y mis tíos eran ajenos a la cultura, pero en realidad cuando ya me sumergí en esto, me di cuenta que ellos, o sea, siguen haciendo lo mismo que hacían con sus papás, o sea, las mismas cuestiones. Esto empezó en el 2018. En el 2018 con la creación del semillero y me ha llevado bastante tiempo porque, como les digo, ellos no recuerdan, digamos, muchas cosas y este proceso ha sido eh, llevándolo equitativamente, o sea, digamos, llevar el proceso bien. Incluso en la investigación de todas estas cuestiones, llegué a encontrarme con un tío que no conocía, se llama el tío Víctor, y él es más apegado a la cultura. Entonces, básicamente, trabajé más que todo con Víctor y con mi abuela y con otro tío, pero entonces es lo que se acordaban. Son pequeñas historias. Creo que son como 30, más o menos. Pero siempre decía que lo que no se acordaba uno, otro me lo complementaba y yo miraba que sabían, pero les daba como nostalgia a veces contar que no se acordaban muy bien. No sé si otra persona tiene alguna pregunta o no sé si respondí la pregunta de Melissa. Ok, bueno, aquí dice que la importancia, bueno, sí es importante, para mí fue importante porque me di cuenta que, digamos, la familia Estrella fue una de las primeras familias que estuvo en Leticia, fue una de las primeras familias que llegó allá a Leticia y que por motivos de urbanización, digamos, se alejaron de muchas cosas de la cultura y digamos, pasa cuando voy con Víctor a La Maloca o vamos a mambear o algo, entre la misma población, como un cierto tipo de rechazo, como que no es indígena. Y yo digo que pues solo por estar en la zona urbana es visto de otra manera.
Mauricio dice, ¿qué nos Leo, enseñan? tengo una pregunta. Qué pena. Dime. No, después de Mauricio. Ok, dice, ¿qué nos enseñan esas duras historias a nuestro tiempo? La verdad, Mauricio, yo siento que a veces no estamos como completos, ¿no? A veces nos decimos que nos conocemos, pero en realidad no. En este caso, yo digo que digamos, la parte de la familia, ellos sí quisieran aprender, pero entonces ellos ya están, digamos, según su pensamiento, ya no serían bien vistos, ya no serían bien recibidos. Y ellos dicen que si ellos pudieran cambiar todo eso, ellos les gustaría aprender, pero entonces por motivos de, digamos, de educación, de salud, ellos tuvieron que salir de allá del kilómetro 11, donde estaban viviendo primeramente, a ir a Leticia, a la ciudad. Y ya en la ciudad se desapegaron de todo y ya pues, digamos, se, se resignaron, por así decirlo. Entonces, profe Laura, o quién, o sigo leyendo aquí. Bueno, Yo tengo una pregunta y es, o sea, ¿hasta qué punto em, la obra de tu familia es tu propia obra? Sí, porque yo sé que tú tienes como esa ambición de escritor, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto ese escritor es como antropólogo, etnógrafo, periodista, pero también es una persona que está reconstruyendo de alguna manera su genealogía? O sea, y entonces lo que me parece más interesante de este trabajo es que este autor, ¿sí? Que se coincide desde su propia historia familiar, es un autor escrito a muchas voces y la literatura quizá ha endiosado la figura de autor, pero si pensamos de hecho en el Goethe, de el Fausto de Goethe, o en las obras de Schiller o de Hans Christian Andersen, pues también son autores que recogieron de su tradición, pero en tu caso es más particular porque tú eres descendiente y hasta qué punto esos descendientes también eh, pueden construir su obra a partir de su historia familiar y de su oralidad. bien, profe, bueno, cuando quise empezar este proyecto, quise hacerlo con personas ajenas, o sea, digamos, no de mi familia, la verdad. No pensé no tuve como primera opción a mi familia, porque, no sé por qué no la tuve. Me di cuenta que cuando iba a otros lugares, digamos, donde yo decía, allá está el conocimiento, allá dentro de la selva, era como muy difícil. La verdad es muy difícil, pero luego, no sé, como que un día, pues le pregunté a uno de mis tíos una historia que vimos en clase, la del Díjoma, y él sí sabía la historia del Díjoma, mi abuela sabía la historia del Díjoma, mi tía Marta sabía la historia del Díjoma, y entonces me di cuenta que estaba equivocado, ¿no? Que el conocimiento, pues, de ellos estaba ahí, y de muchos abuelos sabedores que también están en la zona urbana, ya que ellos migran por las mismas situaciones, porque la familia está viviendo allá, por la salud, por educación. Entonces, esos abuelitos, no, digamos, tienen un conocimiento y no son, digamos, tenidos en cuenta. Y me di cuenta que la familia tenía muchos conocimientos y que había era que, digamos, buscar la manera de cómo recopilar bien esa información. Como yo tengo en el poemario, yo digo que eso no es mío, o sea, yo digo cada poema ahí no es mío, yo no soy el autor, yo por eso le doy créditos a los verdaderos autores, a mis tíos, mis tías, a mi abuela. Ellos son los verdaderos autores porque ellos tienen esas historias, digamos, grabadas en la piel, ellos se les ve, se les sale todo esos acervos que guardaron. Entonces,
fue, digamos, algo, digamos, bonito para mí, porque pude reconstruir, digamos, un árbol genealógico y entender el porqué de todo, por qué pasó todo eso. Entonces, dice la pregunta de Juliet, ¿cómo cree que se ve reflejada esa historia en la actualidad y cómo ha ayudado a tu construcción? Digamos, he venido trabajando también otra parte que es el Yetara fue, que son como historias, como, digamos, palabras de consejo y, y esas palabras ayudan a edificar y a entender un poco más la realidad de por qué pasan las cosas. Digamos, en cada mito, en cada leyenda, siempre hay alguien que hace algo en contra de las reglas y al final sale como el por qué y se arreglan esa situación. Bueno, la profe Luis me hace una pregunta. ¿Qué aportes le lleva a usted su cultura y cómo les enseña? Bueno, profe, esa parte de la cultura la he llevado a las aulas, las he trabajado desde de la práctica pedagógica en las escuelas. Y es bonito, la verdad es bonito porque tiene mucha aceptación por parte de cada uno de los niños. Aprender vocabulario, aprender historias que enseñan, es algo para ellos, digamos, una manera de educar diferente, a través de cantos, a través de mitos, de personificaciones, de entender el por qué. Digamos, ha tenido una buena aceptación la parte cultural en las escuelas. Bueno, Melissa dice que sí, la verdad, yo digo que traté de hacer lo mejor posible con esas historias, porque fue un trabajo, digamos, muy sentido por parte de cada uno de los narradores. En las grabaciones de mi tío Hermene, siempre finaliza diciendo que a él le gustaría mucho haber aprendido, pero que no sabe por qué su mamá lo hizo. Trata de entender que es para evitarle la pena, pero él se cuestiona mucho y a veces me dice que si algún día me voy por allá en la selva, digamos internado por la selva o por allá en la chorrera, no sé, le gustaría acompañarme, a él le gustaría. Entonces, ellos tratan pues, de recordar y dicen, sí, nosotros teníamos algo allá en el Encanto y nos conocen como Cudo, pero acá en Leticia, entonces la familia Estrella, como les decía, la familia Estrella fue una de las primeras familias que llegó a Leticia. El bisabuelo Roberto, incluso él se escapó de los caucheros porque lo iban a matar en el Perú y se escapó, según cuenta mi tío, se escapó nadando por el río Napo hasta llegar a Puerto Nariño. De Puerto Nariño llegó a Leticia. Entonces, ya. No sé si alguien más tiene una pregunta o algo. O, pues, mientras piensa en la pregunta, yo creo que voy a tomarme el espacio para leer otro poema. Esta vez quiero narrarles un poema de Víctor, el tío que conocí mientras hacía la investigación. Dice que este se llama La Gran Inundación. Entonces, Buinaima a sus hijos triste notó, por eso del cielo bajó, poseídos por Hanaba los encontró. A ellos llamó, pero nadie atención le prestó. A los fenómenos naturales Buinaima llamó, a hablar con ellos se sentó. En un bejuco, Buinaima recogió una pareja de todas las especies y las separó. 12 parejas de tribus por último dejó y todo lo que recogió lo enterró. Luego una gran tormenta llegó y todo lo inundó. Mucho de lo vivido no pereció.
con la gente del agua se preservó. De acuerdo a sus habilidades, a las cosas Buinaima nombró. La última pareja no escuchó y Buinaima no les repitió. Una hoja les ofreció, porque al no escuchar los reprendió. Ellos son los blancos, que todo tienen que escribir, mi tío agregó. Porque el indígena aprende escuchando, danzando, cantando, cazando, sembrando, para aprender. Echó mamba en su boca para alimentar su ser. Ese es uno de las historias que me narró mi tío Víctor Estrella. Entonces, no sé si ahora si alguien tiene algo que agregar, una pregunta. No. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? Dice que... ¿Aló? No sé, no escucho. Entonces, básicamente esa es la importancia de lo que tiene, digamos, las historias y pues el poemario. Como les decía, no es algo que sea, digamos, que yo diga es mío, mío. No, es algo de la familia. Entonces, eso. Bueno, voy a ver si les dejo con uno de los... Bueno, voy a terminar pues los poemas como lo tengo, con el último poema que se llama Acá Figura, que significa muchas gracias. Ese pues se lo quise dedicar a mis narradores. A mis tíos Víctor y Hermene, a la querida Marta y a la bella abuela María, por su tiempo en apoyarme en esta aventura, que en un comienzo parecía una locura que pensé no terminar. Por eso agradezco a ellos, por rebuscar entre recuerdos, retazos de aquellos viejos tiempos que creyeron olvidar, y entre risas y tristezas lograron terminar el sueño que tuve de algún día narrar el extraordinario misterio familiar. Me parece, digamos, para mí es muy importante esto porque, digamos, rescaté esas tradiciones que mis familiares pensaron que ya no tenían, que no tenían. Y fue para mí un proyecto muy bonito, muy significativo, un proyecto que quisiera seguir trabajando. Los narradores, pues, cada vez que puedo los hablo con ellos. Más que todo, pues, porque siempre me llaman y me dicen que se acordaron de algo, una canción o eso así. Entonces, no sé si alguien tiene algo que agregar o preguntar. No sé si me salté otro poema. No sé si alguien quiere agregar algo antes de que se acabe la sesión. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien? Dice Mauricio que qué moraleja deja en las personas tu poesía. Yo traté de, digamos... No, bueno, Mauricio, primero pues quiero decir que los poemas no los he publicado ni
y ni se los he mostrado a nadie, solo a la familia. Pero sí te puedo decir lo que quiero buscar con cada uno de los poemas y es, digamos, buscar como una sensibilización, digamos, entender el porqué de, digamos, cierto tipo de discriminación que existe. Digamos, cada uno de los poemas muestra que esta familia sí, o sea, mi familia sí tiene ese conocimiento que, digamos, se ve como alejado de la realidad. Entonces, trato es de que las personas entiendan a cada uno de los narradores, que quizá no narraron en idioma como les hubiese gustado hacerlo, pero como se acordaron con ciertos nombres de personajes, con ciertas frutas, hicieron sin pedírselo, lo hicieron. Entonces, era eso. Sí, la verdad, para ellos siempre es algo difícil. Leo, muchas gracias por todo. Vale, profe. Bueno, gracias a todos los presentes también por estar acá. Listo. Creo que eso es. Muchas antes, les recordamos, seguimos con nuestras actividades vía Facebook. A continuación tenemos la exposición fotográfica sobre el trueque de los hermanos que nos acompañan desde la Universidad Intercultural del Estado. Que les agradezco que ingresen a nuestro perfil, les compartí por el chat y agradecemos nos compartan, nos comentarios por el Facebook de la exposición. Hasta las 6 tendremos esta exposición sobre el trueque y otro sobre la milpa. Y a las 6 de la tarde los esperamos en nuestro taller con la Universidad de la Amazonía sobre el círculo de palabra para que nos acompañen. Este es el cierre de la actividad. Y bueno, a Leonardo por compartirnos su amor y su afecto por la familia. Creo que la historia personal es fundamental. Listo, profe. Muchas gracias a todos.